Introducción. Director ejecutivo negro. Señor, se ha equivocado de asiento. Las palabras no fueron dichas en voz alta. No hacía falta. Estaban envueltas en un tono lo suficientemente cortante como para atravesar la charla de la cabina y resonar por el pasillo de primera clase como una decisión contundente. David Brooks hizo una pausa. 1,88 metros. Hombros anchos, chaqueta azul marino entallada sobre una camisa blanca impecable. No se inmutó, no retrocedió, simplemente miró a la mujer del asiento 1A. Su mano con manicura perfecta apoyaba sobre un bolso Louis Vuitton, como si fuera un símbolo de estatus. Su tarjeta de embarque, aún caliente de la impresión, decía exactamente lo que ya sabía. Delta 1897, Los Ángeles a Atlanta. Asiento 1A. No, señora, dijo con calma, con voz incluso profesional. Este es mi asiento. Los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa educada y ensayada, de esas reservadas para explicar cosas a quienes no entienden cómo funcionan. Llevaba un chal de cachemir color champán y un maquillaje que denotaba un toque profesional. Seguro que ha habido algún malentendido, dijo. Ese es mi asiento. David no replicó. No hacía falta. Alzó su tarjeta de embarque, firme y seguro, mostrándole lo que el sistema de la aerolínea y la verdad ya habían confirmado. Ella ni siquiera la miró. En cambio, se inclinó un poco más cerca, bajando la voz lo justo para que sus siguientes palabras sonaran íntimas y venenosas. Señor, la primera clase es una experiencia particular. No estoy segura de que la aprecie. La insinuación fue dura, deliberada e inequívoca. 2 filas atrás, un hombre con pantalones caqui bajó el periódico. Al otro lado del pasillo, una joven levantó su teléfono un poco más, sin grabar aún, pero observando. David podía sentir el peso de cada mirada en la cabina, el silencioso cambio en la presión del aire cuando la gente dejaba de fingir que no escuchaba. Inhaló una vez y luego extendió la mano hacia el botón de llamada. Un suave sonido resonó en el techo. Y en ese momento, el vuelo 1897 ya no era solo un viaje a través del país. Estaba a punto de convertirse en un caso de estudio sobre percepción, poder y el precio de la suposición. ¿Qué sucede después? No querrás perderte esto. Cuando la azafata se acercó, David ya pudo ver la vacilación en sus ojos. Joven, tal vez de 20 y tantos años, refinado, educado, esforzándose por llevar el uniforme como un escudo. Su placa decía Joss, y su sonrisa ensayada flaqueó ligeramente al ver a las 2 personas frente a él. ¿Hay algún problema? Joss preguntó, con voz suave pero tensa. Antes de que David pudiera responder, la mujer, con una voz dulce y melosa, dijo, parece que hay una confusión, señalando a David con un gesto de los dedos como si señalara una maleta desatendida. Yo estoy en este asiento. Está confundido. David permaneció en silencio, dejando que Joss asimilara todo. Joss se giró hacia David, luego hacia la tarjeta de embarque, que aún sostenía en la mano. Señor, ¿me permite ver su tarjeta de embarque? Por favor. David se la entregó sin decir palabra. Joss bajó la mirada y, por un breve instante, la verdad se reflejó fugazmente en su rostro. Asiento 1A, David Brooks. No había duda. Pero entonces sucedió esa pausa, esa familiar e incómoda recalibración. Joss miró de la tarjeta de embarque al rostro de David, y de vuelta a la tarjeta. Entonces la mujer se inclinó hacia él, bajando la voz a un fingido susurro confidencial, aunque lo suficientemente alto como para que todos los presentes la oyeran. No parece un hombre del 1A, dijo. La mandíbula de David se tensó, no de ira, sino de reconocimiento.
Había oído variaciones de esta frase antes. En salas de juntas, en conferencias, incluso en las colas del valle. Siempre significaba lo mismo. No deberías estar aquí. Los ojos de Josh se abrieron de par en par. Y por una fracción de segundo, pareció desear estar en cualquier otro lugar. Ya veo, dijo Josh rápidamente, y sonrió con demasiada fuerza. Déjame comprobarlo 2 veces en el sistema, por si acaso. Se marchó con una tarjeta de embarque, dejando a David de pie en el pasillo, con el aire a su alrededor cargado de un juicio silencioso. Detrás de él, alguien soltó una risita. Nada graciosa, nada amistosa. Al otro lado de la cabina, un hombre con traje informal negó con la cabeza como diciendo, ¿por qué armar un escándalo? David volvió a mirar a la mujer. Su aplomo, su seguridad, la forma en que cruzaba las piernas como si el asiento siempre le hubiera pertenecido. No estaba enfadado. Todavía no. Estaba analizando. Analizando el coste del silencio, el poder de la paciencia y el peso de cada suposición que flotaba en la cabina como equipaje invisible. Y sabía una cosa. Este vuelo no duraría. Por un camino inesperado. Josh regresó unos instantes después, tableta en mano, con la misma sonrisa forzada que ahora parecía más una máscara que una muestra de hospitalidad. David se dio cuenta de que la cosa no pintaba bien. Señor Brooks, comenzó Josh, bajando la voz como si se tratara de una delicada negociación. Parece que ha habido un error interno de actualización en nuestro sistema. Aunque su tarjeta de embarque diga 1A, es posible que el asiento haya sido asignado 2 veces. David arqueó una ceja. Asignado 2 veces. Josh asintió rápidamente. Sucede rara vez, pero sucede. La mujer en el asiento, aún inmóvil, soltó una risita como la de alguien a quien le acaban de dar la razón en una cena. Nos vemos en la fiesta, continuó Josh. Ahora bien, tenemos un asiento de clase ejecutiva muy cómodo disponible. Está solo una fila atrás, con espacio extra para las piernas y servicio premium. Estaríamos encantados de acompañarlo ahora mismo. David no alzó la voz. No hacía falta. Pagué por el asiento 1A, dijo simplemente. Josh vaciló. Por supuesto, señor, y lo entiendo perfectamente. Pero estas cosas, estos errores, a veces ocurren, y prefiero no retrasar el vuelo. Yo no soy quien está retrasando nada, dijo David. La mujer se burló. Oh, vamos. Simplemente tome el asiento. Hay gente que siempre tiene que armar un escándalo. Sus palabras no fueron fuertes, pero todos las oyeron como cuando uno escucha a propósito fingiendo no hacerlo. Un hombre al otro lado del pasillo volvió a negar con la cabeza. Otro se ajustó la corbata y murmuró algo entre dientes. Josh se removió nervioso. Solo queremos resolver esto. De la forma más pacífica posible. ¿Pasadamente? Preguntó David, clavando la mirada en él. ¿Me estás pidiendo que me mueva del asiento que pagué? Porque otra persona que no lo hizo cree tener derecho a quedarse aquí. ¿Eso es ser pacífico o simplemente conveniente? Josh no respondió. David respiró hondo, tranquilo y sereno. Para ahorrarnos tiempo a todos, no me voy a mover. Puedes resolverla. Doble asignación como lo requieran tus políticas. Pero yo no me voy a levantar de mi asiento. La confrontación comienza. Black Story. A Josh se le hizo un nudo en la garganta al tragar saliva con dificultad. Entonces tendré que llamar a mi supervisor. David asintió una vez. Es una buena idea. Se sentó con cuidado en el asiento 1C, el pasillo frente al suyo, y abrió su teléfono. Un mensaje, una línea. Tenemos un problema con el vuelo 1A. Necesitamos vigilancia en el vuelo Delta 1897. El tiempo corría. No tardó mucho en acercarse otra figura uniformada, mayor y más serena, con una placa de identificación que decía: Rebecca, supervisora de cabina.
Tenía una expresión que denotaba que había visto cientos de retrasos y que deseaba que esto terminara antes de empezar. Buenas tardes, dijo, más dirigiéndose a la tensión en el ambiente que a alguien en particular. ¿Alguien puede explicar qué está pasando aquí? Josh dio un paso al frente, con la voz tensa. Hay una discrepancia en los asientos. El sistema tiene a 2 pasajeros asignados a un asiento A. David se puso de pie lentamente, mirándola a los ojos sin pestañear. No hay ninguna discrepancia. Mi tarjeta de embarque dice 1A. Pagué por el 1A. Facturé con anticipación. Embarqué a tiempo y encontré a otra persona ya en mi asiento. Rebecca tomó la tarjeta de embarque, la escaneó rápidamente y luego volvió a mirar a la mujer sentada. Señora, ¿puedo ver su tarjeta también? La sonrisa de la mujer se tensó, pero se la entregó. Rebecca examinó ambos documentos. No había duda. Uno decía 1A, el otro decía 3D. Señora, parece que su asiento es en realidad el 3D, dijo Rebecca con suavidad. Oh, debe haber un error, respondió la mujer rápidamente. Siempre me siento en el 1A en esta ruta. Asumí que era mío. David. No dijo ni una palabra. No era necesario. Rebecca devolvió los pases y respiró hondo, como si estuviera sopesando el riesgo para su imagen pública en tiempo real. Señor Brooks, dijo, con gusto le ofrecemos un cupón de mejora de clase gratuito y un asiento en clase ejecutiva. Entendemos las molestias. David lo interrumpió. No con brusquedad, sino con firmeza. No busco un cupón. Quiero sentarme en el asiento. Pagué por el silencio. Entonces la mujer habló de nuevo, alzando la voz. Esto es acoso, espetó. He sido una clienta fiel de Delta durante 20 años y ahora me están humillando públicamente. David giró la cabeza lentamente y la miró fijamente a los ojos. Nadie la está acosando, dijo con calma. Está sentada en el asiento de otra persona. Se niega a moverse y ahora lo llama acoso cuando se le pide que siga las reglas. Las personas en las filas cercanas no estaban molestando. Ya no fingían no escuchar. Unos cuantos se inclinaron hacia adelante. Alguien sacó un teléfono. La luz roja parpadeó débilmente. Esto es discriminación, añadió la mujer alzando la voz. Porque soy mujer. Eso es lo que es, dijo Rebecca, incómoda. David dejó que el momento se prolongara antes de volver a hablar. Qué curioso, dijo. Eso es justo lo que iba a decir. La cabina contuvo la respiración. La tensión había pasado de incómoda a electrizante. Los pasajeros que antes miraban hacia otro lado ahora estaban completamente atentos, con los teléfonos en la mano, las cejas arqueadas, esperando lo que sucediera. David permaneció sentado en un lado, tranquilo, imperturbable por fuera, pero tras sus ojos, la maquinaria ya estaba en marcha. Ya había visto esto antes. Sabía cómo se desarrollaban estos momentos y lo rápido que podía cambiar la percepción pública con una sola frase. Entonces sucedió. Desde el otro lado del pasillo, una mujer se inclinó hacia adelante. 30 y tantos, elegante blazer. Anillo de bodas. Había permanecido en silencio hasta ahora, observándolo con los ojos entrecerrados y una especie de incomodidad cómplice. Su voz resonó en el aire como una chispa. Disculpe, dijo, dirigiéndose a Rebecca. ¿Sabe siquiera quién es? Tomaron la cabeza. Rebecca parpadeó, sorprendida. Lo siento. La mujer asintió hacia David. Ese hombre es David Brooks, director ejecutivo de Brooks Tech. La misma Brooks Tech que impulsa los sistemas biométricos de embarque de Delta. Usted está intentando eliminarlos. El tipo que ayudó a construir toda su plataforma de escaneo facial. Un murmullo recorrió la cabina. El hombre a su lado, un tipo tranquilo con un chaleco gris de Patagonia, asintió. Tiene razón. Lo vi hablar en una conferencia en Washington la primavera pasada. Es de fiar.
uno de los directores ejecutivos negros más jóvenes en la historia de Fortune 100. El rostro de Rebecca cambió ligeramente. Esa clase de sutil reajuste que hace la gente cuando se da cuenta de que ha juzgado mal a alguien, y mucho, en público. Incluso la mujer del asiento 1 pareció detenerse, apretando ligeramente el reposabrazos. Señor Brooks, comenzó Rebecca, con la voz más suave. Yo. David levantó una mano. No con enfado, solo con serenidad. No estoy aquí para que me reconozcan, dijo. Estoy aquí por el asiento que pagué. La mujer del otro lado del pasillo no había terminado. Exacto, dijo. Y si fuera cualquier otra persona, cualquiera sin un perfil de LinkedIn ni cobertura mediática, esta conversación habría ido muy diferente, y ese es precisamente el problema. Aquello le impactó. David la miró y asintió levemente. Gracias. En ese momento, la narrativa cambió. Ya no se trataba de un asiento. Se trataba de visibilidad, poder y las peligrosas suposiciones que la gente hace cuando cree que nadie los va a cuestionar. Y así, la historia que se había estado desarrollando silenciosamente a 9.000 metros de altura ya no pasaba desapercibida. Estaba ganando terreno. Cuando el capitán entró en la cabina, fue como si una señal silenciosa recorriera el avión. Los murmullos se acallaron, los teléfonos se bajaron discretamente. Todas las miradas se dirigieron al hombre en el uniforme azul marino impecable y coronas con rayas doradas. Su presencia. Inconfundible. Buenas tardes, dijo, con una calma autoritaria que no necesitaba pedir respeto. Simplemente lo transmitía. Su placa decía, Capitán Lewis, y tenía la voz firme de alguien que había volado a través de tormentas eléctricas y turbulencias políticas por igual. Me han informado de que hay un problema con el asiento 1A. Rebecca se hizo a un lado. Mientras él se acercaba, su rostro aún intentando recuperarse del tropiezo anterior. David se puso de pie cuando el capitán se dirigió a él directamente. Soy el capitán. Lewis, dijo, extendiendo la mano. Señor. Lewis, Brooks, supongo, dijo David, estrechándolo con firmeza. Sí, tiene toda mi atención, añadió el capitán, revelando el giro inesperado, historias racistas. Las palabras no eran solo de cortesía. Eran intencionales. Todos percibieron el cambio de tono, la diferencia entre ignorar a un pasajero y prestar atención. Pagué por uno y facturé antes de tiempo. He seguido todas las normas, dijo David con voz tranquila. Sin embargo, me han pedido varias veces que ceda el asiento cuando la persona que lo ocupa ni siquiera tenía la tarjeta de embarque correcta. El capitán Lewis asintió lentamente, recorriendo la cabina con la mirada como un radar. ¿Tiene sus documentos? David le entregó su tarjeta de embarque y su identificación sin dudarlo. El capitán Lewis los revisó con atención. No tenía prisa. Cuando terminó, se giró hacia Rebecca, quien había autorizado la sugerencia de cambiar de asiento al señor Brooks. Ella vaciló. Sí, señor, dijo, basándose en con información preliminar de yo sí. El sistema. Y alguien verificó la asignación de asientos. Antes de sugerir un cambio a una clase inferior. Otra pausa. No. Completamente. No. El capitán Lewis no. Alzó la voz, pero su siguiente frase fue precisa. Eso no es aceptable. Luego miró a la mujer. Aún sentada en el 1A. Se había quedado notablemente callada, con la postura rígida, como si hubiera presentido un cambio de dirección. Señora, ¿me permite ver su tarjeta de embarque? Buscó a tientas en su bolso, finalmente, sacando la tarjeta claramente marcada. Asiento. 3D. El capitán Lewis asintió de inmediato. Entonces, voy a pedir amablemente y con firmeza que se traslade a su asiento asignado. El silencio.
En la cabina fue el más ensordecedor de todo el vuelo. Y David no sonrió. No se regodeó. Simplemente se recostó en el asiento 1A, el que se había ganado, y esperó. A ver qué pasaba. Capitán Louis no había ni siquiera llegado a la mitad del camino de regreso a la cabina, cuando su auricular crepitó con urgencia. Se detuvo a mitad de camino, presionó un botón en su cuello. Adelante, capitán. Aquí control de tierra. Acabamos de recibir una alerta en el vuelo 1897. El pasajero David Brooks ha sido identificado como una persona de alta prioridad vinculada a nuestra cartera de inversiones estratégicas. El capitán Louis se detuvo. ¿Repita eso?, preguntó, aunque había escuchado cada palabra claramente la primera vez. Brooks, tecnología, reconocimiento facial, autenticación por IA. No es solo un pasajero, es un actor clave en la infraestructura de seguridad. Hemos estado realizando pruebas beta en toda la flota de Delta. Hubo un breve silencio. Luego, también, corporativos solicitando un informe inmediato sobre la gestión del incidente. Están monitoreando en tiempo real. El capitán Louis se volvió hacia la cabina. La gravedad de la situación acababa de cambiar drásticamente. Mientras tanto, David sentado en el asiento 1A, en silencio pero alerta. Su teléfono vibró en su regazo. Un mensaje de su jefe de gabinete. Delta acaba de notificar. Están vigilando. Actúa con inteligencia. No reaccionó externamente, pero internamente todo encajó. Sabía cómo funcionaba esto. Sabía lo rápido que un momento podía pasar de la incomodidad personal a ser noticia nacional, especialmente en Delta. Aliado cuando la imagen pública se topó con la responsabilidad corporativa. En ese preciso instante, el capitán Louis volvió a entrar en la cabina de primera clase. Su actitud había cambiado, no menos profesional, sino mucho más precisa. Se dirigió directamente a David. Señor Brooks, dijo, con la voz más baja y deliberada. Me acaban de informar. Quiero agradecerle personalmente el trabajo que su empresa ha realizado para nuestra aerolínea. El ambiente se tensó. David asintió levemente. Estamos orgullosos de la colaboración. La mujer del asiento 1A, ahora cómodamente instalada en el 3D, había dejado de fingir que leía su revista. Sus ojos se movieron rápidamente entre ellos, la confusión dando paso a una creciente comprensión de que no se trataba, en realidad, de otro hombre con traje. El capitán Louis continuó. Por favor, háganos saber si hay algo que podamos hacer para que el resto de su vuelo sea más cómodo y con un volumen mayor. Lo suficiente para que los pasajeros cercanos puedan oírlo, añadió. La empresa envía saludos. El cambio era completo. Quienes antes lo habían desdeñado ahora se sentaban más erguidos. Los rostros que lo habían juzgado ahora mostraban curiosidad y cautela. El respeto no siempre viene acompañado de títulos. A veces llega tras un silencio, roto por la verdad. David no necesitó decir ni una palabra. Ya se había ganado el corazón del público. Para cuando la mujer del asiento 3D abrió su tableta para revisar su correo, ya era demasiado tarde. Internet se había dado cuenta. En todo el país, hashtags como almohadilla asiento 1A, almohadilla del Tabias y almohadilla Broxonboard eran tendencia en X, TikTok y LinkedIn. Un video de 20 segundos grabado discretamente por un estudiante universitario sentado en la fila 4 acumulaba decenas de miles de visualizaciones. El texto decía: a un ejecutivo negro le niegan su asiento en primera clase. Miren lo que sucede después. Ojos levantados, puño, tono de piel medio oscuro. Ya había superado las 800.000 visualizaciones. Cuando el avión despegó. En otro video, alguien captó el
Momento en que el capitán Luis regresó a primera clase y dijo, la empresa envía saludos. Este video se estaba haciendo viral en TikTok con una banda sonora de Succession añadida en la publicación. David Brooks ya no era solo un nombre, era un movimiento. El video trascendió las barreras demográficas. En Twitter, la comunidad tecnológica lo reconoció por sus ponencias. Exalumnos de escuelas de negocios compartieron historias en primera persona sobre su liderazgo. Y la comunidad profesional negra compartió el video con mensajes como: todos hemos sido David. Por esto, la representación importa. Ella pensaba que no era nadie. Ella se enteró. Mientras tanto, influencers y medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Con titulares sensacionalistas. Delta. Casi expulsa al hombre que diseñó su sistema de seguridad. Cuando el hombre del que dudabas era dueño de la mitad de la mesa en LinkedIn. Los líderes de opinión ya habían comenzado a escribir reflexiones. Los directores ejecutivos de empresas tecnológicas medianas publicaron sobre sesgos inconscientes. Consultores de DEI ofrecieron análisis instantáneos. Una publicación decía simplemente: el asiento que intentaste negarle a alguien podría pertenecer a tu próximo inversor. Incluso la cuenta oficial de Delta, generalmente reservada para alertas de viaje y actualizaciones de vuelos, emitió una declaración vaga pero cuidadosamente redactada. Estamos al tanto de un incidente racista a bordo del vuelo 1897 de Delta y estamos llevando a cabo una exhaustiva revisión interna. Delta mantiene su compromiso con la dignidad, la equidad y la responsabilidad para todos los pasajeros. De vuelta en el avión, el teléfono de David vibró de nuevo. Solicitud de información de CNBC. CNN se está poniendo en contacto. Fuera. Los programas matutinos querían entrevistas. Silenció las notificaciones, se reclinó en el asiento 1A y miró por la pequeña ventana ovalada mientras el avión alcanzaba su altitud de crucero. No había dicho mucho ese día. No había sido necesario. El mundo hablaba por él ahora. Y en algún lugar de la parte trasera de la cabina, una mujer que una vez pensó que tenía la sartén por el mango, se daba cuenta de lo ensordecedor que puede llegar a ser el silencio una vez que llega a Internet. Mientras las luces de la cabina se atenuaban y el zumbido de la altitud de crucero se instalaba sobre el vuelo. 1897. David Brooks abrió su portátil. No para consultar los informes de ganancias, no para responder a la avalancha de solicitudes de los medios, que habían convertido su bandeja de entrada en un campo de batalla. Abrió un documento en blanco. Sin filtros, sin manipulación de relaciones públicas, solo su voz, sus palabras. Sabía cómo funcionaba esto. La historia ya circulaba, siendo reinterpretada y compartida por miles de desconocidos, cada uno añadiendo su parte. Comentarios, indignación o validación propios. Pero si no decía algo pronto en sus propios términos, ya no sería su historia. Empezó a teclear. Hoy recordé que para algunas personas la percepción aún pesa más que la prueba, que no importa cuántos títulos tengas, cuántas empresas construyas, cuán silenciosamente lleves tu éxito, siempre habrá alguien que te mire y vea un signo de interrogación en lugar de un punto final. Hizo una pausa y exhaló. Pero también recordé que el poder no proviene de gritar. Proviene de la claridad, de saber quién eres cuando los demás lo olvidan, de permanecer firme, no solo físicamente, sino moralmente. Añadió una última frase para quienes observaban cómo se desarrollaba esto: no lo hagan sobre mí. Háganlo sobre el vecino, el colega, el becario, el desconocido en la puerta. Cualquiera a quien le hayan dicho sin DS, que no pertenecen. Nosotros sí. Le dio a guardar, lo subió a LinkedIn y dejó abiertos los comentarios. Sin hashtags, sin mencionar a la aerolínea, sin alardear, solo la verdad. En cuestión de minutos, las reacciones inundaron el lugar. No solo me gusta y compartidos, sino párrafos enteros, ejecutivos,
auxiliares de vuelo, viajeros comunes, historias, confesiones, disculpas. El tipo de conversación que normalmente no se daba a menos que alguien fuera llevado al límite y dijera, basta. Al otro lado del pasillo, una mujer en clase ejecutiva se inclinó hacia adelante y lo miró. Gracias, dijo en voz baja, por decir lo que tantos hemos estado cargando. David asintió una vez. Gracias por escuchar. Entonces hizo algo inesperado. Se puso de pie y se giró para mirar al pequeño grupo de pasajeros que se había reunido en silencio alrededor de la primera clase, no para observar, sino para comprender. Y dijo, con mucho gusto. Responderé a sus preguntas. No como director ejecutivo, sino como un hombre que finalmente se hartó. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera conversación. Más atrás en la cabina, Susan Whitmore permanecía sentada rígida en el asiento 3D, con la postura tensa y la mirada fija en la pantalla del respaldo. Pero no estaba viendo nada. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sujetaba el teléfono. Las notificaciones llegaban a raudales, como una presa rota. Menciones, comentarios, capturas de pantalla. Su nombre era tendencia. Y no de la forma que siempre había imaginado. El video de ella negándose a ceder el asiento 1A. El primer plano de ella. Diciendo que no parecía el tipo de hombre que ocuparía el asiento 1A. Todo se había viralizado y ahora las respuestas eran hirientes. Esto es exactamente lo que significa una microagresión. Lo dijo en voz alta en 2025. Susan Whitmore. Recuerden ese nombre. Recursos Humanos. El testamento del Departamento de Recursos Humanos. La avalancha no solo provenía de desconocidos. Su teléfono vibró de nuevo. Mensaje de texto de Recursos Humanos Archwell Strategies. Susan, necesitamos hablar contigo en cuanto aterrices. Urgente. Le siguió otro, esta vez de su jefe de equipo. Relaciones Públicas ha visto las imágenes. No respondas a nada. El departamento legal está involucrado. Intentó calmar su respiración, pero le salió superficial y entrecortada. Hacía una semana, estaba preparando una presentación para una iniciativa de diversidad que su empresa estaba a punto de lanzar. Ahora, su nombre se utilizaba como caso de estudio para todo aquello que esa iniciativa afirmaba combatir. Al otro lado del pasillo, alguien susurró, «Es ella». Susan se encogió en su asiento. El zumbido de la cabina parecía más fuerte ahora, como un juicio envuelto en combustible de avión. Abrió su correo electrónico, desesperada por encontrar algo de estabilidad, algo de normalidad. Pero en la parte superior de su bandeja de entrada había un mensaje que acabó con la ilusión. Notificación oficial de revisión interna, suspensión pendiente. Y. Así, de repente, su carrera, su imagen, su identidad cuidadosamente construida se desmoronaba a 10.600 metros de altura. Miró hacia la parte delantera del avión, donde David estaba sentado con calma, rodeado de pasajeros que ahora lo escuchaban, no solo como director ejecutivo, sino como un ser humano que se negaba a desaparecer en silencio. Por primera vez ese día, Susan se dio cuenta de algo que no había comprendido antes. Esto no se trataba solo de vergüenza, se trataba de responsabilidad. Y por una vez, no tenía el control de la historia. Para cuando el vuelo 1897 aterrizó en Atlanta, las repercusiones de lo sucedido en la cabina 1 ya habían llegado a la sala de juntas de Delta. Pero esto no fue solo un comunicado para controlar los daños. Fue un punto de inflexión. A las 19:12, hora del este. El director ejecutivo de Delta emitió un comunicado de prensa, titulado, «Pedimos disculpas y nos comprometemos a actuar». La declaración comenzó con un reconocimiento claro
directo e inusual. En el lenguaje corporativo. Ayer, un apreciado pasajero, el señor David Brooks, recibió un trato incompatible con los valores de nuestra compañía. No toleramos la discriminación, pero más allá de decirlo, debemos demostrarla. Y entonces llegó el anuncio, la iniciativa de asignación justa de asientos. Con efecto inmediato, toda la tripulación de cabina de Delta recibiría una capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos, con énfasis en interacciones de alto riesgo con los clientes, como ascensos de clase, disputas y asignación de puertas de embarque. Pero lo que acaparó los titulares fue que Brooks Tech se asociaría con Delta para poner a prueba un nuevo sistema impulsado por IA, diseñado no solo para gestionar la logística de asientos, sino también para detectar y analizar patrones de trato desigual en tiempo real. Tendencias sutiles, problemas recurrentes, un lenguaje que revela más de lo debido. No se trataba de vigilancia, sino de rendición de cuentas. La voz de David, firme pero esperanzada, apareció en el comunicado de prensa conjunto. No estamos creando software para castigar a la gente. Estamos creando espejos para que las empresas puedan verse con claridad y elegir mejorar. La reacción fue inmediata. Las aerolíneas de todo Estados Unidos comenzaron a reevaluar sus propios protocolos. Los departamentos de recursos humanos tomaron nota. Los presentadores de noticias cambiaron el enfoque del escándalo a la solución. Lo que había comenzado como un momento incómodo en la fila 1 ahora estaba transformando el debate de toda una industria sobre el poder, el acceso y las suposiciones. En LinkedIn, un comentario destacó entre los miles. Bastó con que un hombre se negara a moverse para que se produjera un cambio en todo el sistema. Dentro del avión, mientras los pasajeros recogían sus pertenencias, varios solía estrechar la mano de David, no solo por admiración, sino por gratitud. No había gritado. No había exigido nada. Simplemente se había negado a ser borrado. Y al hacerlo, les había recordado a todos a bordo que el cambio no siempre empieza con las políticas. A veces empieza con una persona que decide permanecer sentada hasta que se haga justicia. Mientras la pasarela se conectaba y los pasajeros se ponían de pie para abordar el avión, David Brooks permaneció sentado un momento más. No porque estuviera cansado, sino porque entendía que a veces lo más poderoso que uno puede hacer es quedarse quieto cuando el mundo espera que uno se rinda. Observó pasar a la gente, algunos asintiendo en señal de reconocimiento, otros demasiado avergonzados para mirarlo a los ojos, otros aún asimilando lo sucedido en las últimas horas. Y en ese momento, no se trataba de negocios, ni de titulares, ni de estrategias de marca. Se trataba de dignidad, de lo rápido que se puede cuestionar y de lo deliberadamente que debe defenderse. Esta es la verdad. Ninguna política puede abarcarlo todo. Cada día, a cada uno de nosotros se nos ofrece un lugar. A veces es en una sala de juntas. A veces es en un autobús. A veces es en una conversación que resulta incómoda, pero necesaria. Y en esos momentos, se nos da a elegir, no solo dónde sentarnos, sino cómo comportarnos. No hace falta ser director ejecutivo para marcar un límite. No necesitas millones de seguidores para tener voz. Solo necesitas claridad. La claridad para saber que cuando alguien dice, no pareces pertenecer a este lugar. El problema no eres tú, sino la perspectiva desde la que miran. David no se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa, porque tuviera poder. Se convirtió en uno, porque recordó algo que a menudo olvidamos. El silencio no siempre es neutral. A veces protege al mentiroso más descarado de la sala, y a veces se confunde con aprobación por parte de quienes necesitan desesperadamente que se les corrija. Así que aquí está la aplicación práctica. La verdadera lección del asiento. Primera, cuando veas prejuicios, habla. Cuando
Escuches una injusticia, cuestiónala. Cuando te digan que no perteneces, demuéstrales que se equivocan, quedándote exactamente donde estás. Porque el asiento que alguien intenta negarte hoy, podría ser el que mañana le enseñe a toda la sala lo que significa liderar con dignidad. Y si tienes suerte, dará inicio a una conversación mucho más grande que tú mismo. Un asiento, una historia, una decisión de permanecer. Y todo empieza a cambiar.